Hola doctor, ¿cómo está? Bien, 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 doctor. ¿Qué tal se ve y se escucha bien? Sí, se escucha bien, doctor. Sí, Perfecto. abro yo también mi cámara. Ujú. No sé por qué no lo puedo abrir. A ver. ¿Cómo está, doctor? Bien, con mucho trabajo, gracias a Dios, pero todo bien. Qué bueno, doctor, qué bueno. Sí, sí, sí. Eh, Ahora, ahí ya se ve mi video. Sí, ahí se ve excelente, doctor. Ok, doctor. Saludos. Igualmente, doctor, un placer saludarlo nuevamente. ¿Cómo ves? Intentamos ver cómo corre su sesión. Ok, Si quiere compartirla. ahí está. Ajá, Déjenme ver. ok, ¿Cómo sí, corre esta cosa? Estoy tratando aquí está. Ahí sí. está. Va Mire. bien, ¿verdad? Mire, déjele muestro, hay unas cosas que se ven como que no pixeleadas, pero me aparece algo en negro. Mire, se lo muestro, se lo mando por WhatsApp para que lo vea, Sí. porque no sé a qué se debe eso, pero no es la primera vez que me ocurre, mire. Ujú. No sé, ahí se ven unos recuadritos negros, Ese recuadrito negro es ¿no? el video. Ah, ok. Nuestros videos, entonces se reduce. Bueno, yo ya lo reduje, no sé ahí cómo se ve. Sí, ya se ve chiquito ya. Ok, se Ah, puede incluso quitar. ok. Eso lo puede usted modificar, ¿verdad? Desde Sí, allí. sí, sí, sí. Ok. No, entonces si es así, este, digo, nada más que la demás gente, pues no sé si lo ven así como yo, porque mire, ahora me parece así. Ajá. Déjame mando una foto. Así es como la veo yo, mire. Ah, ok, Ujú. Así es como yo ahorita lo estoy viendo. a ver, lo voy a poner otra vez para que Ajá. está. Ahí está, mire. Ah, sí. Déjeme ver porque quiero ver si corren bien. Hay un par de videitos, bueno, algunos videitos. Sí, Sí, ese lo estoy viendo, sí. El GIF. corren bien los videos, corren Ajá. bien. Sí. Ok, doc. Generalmente, doctor, lo que nosotros hacemos de la dinámica, pues empezamos habitualmente la hora, lo presento, le cedo el Ujú, micrófono y el video. ujú. Eh, Como usted guste, si quiere que salga que constantemente su imagen para la sesión, yo habitualmente lo que les recomiendo es de que nomás nos presentamos y mejor cerremos el video como para que corra más fácil el internet. Sí, sí, de acuerdo, doctor. Sí, así generalmente Sí. es como mejor se desempeña esta situación. Ajá. Y ya al final de cuentas les damos ahí una oportunidad de un fórum para si quieren ahí algunas preguntas. ¿Cuántas diapositivas trae usted, doctor? Son como 55 más o Ok, menos. no, muy bien, doctor. Ujú. Pues yo creo que eso nos permite ahí un buen tiempo. Yo la sesión la tengo abierta hasta para una hora 30, tenemos comprada la plataforma. Perfecto, ok. Y Voy a entonces poner mi cronómetro entonces también, sí, sí, para ir entonces viendo el tiempo. Ujú. así no corremos riesgo. Después esta sesión se queda grabada y nosotros tenemos un canal de YouTube de la asociación. Luego, si usted me da la autorización, pues ahí lo podemos subir después. Claro que sí, doctor, sí, Ujú. sin mayor problema. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ahorita ya nada más, exactamente a las 8, le doy acceso a toda la gente, Ujú. y ya para poder correr la sesión. En Ok. teoría yo todos los tengo silenciados al momento de entrar y sin video. Ujú. Y ya ver ahorita, yo estoy ahorita también comunicándome en el chat de la asociación y ellos ya también, alguna otra gente me dice si hay problema de audio o de video. Ok, doctor. Y ahí lo vamos corrigiendo. Porque le digo que nada más a mí me sale esto, mire, déjese se lo muestro otra vez. Ujú. Eso es lo que me sale, es nada más lo que me llama la atención, porque no sé si a los demás también les aparezca así. Que como si estuviera toda negra la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita, desde mi Zoom activé,
los videos precisamente. Ok. Pero déjeme, le regreso a la pantalla que estábamos viendo y usted me dice, mira. Así es como empezaría la sesión. Ah, ya, ahí está limpia. Ujú. Ok. Sí, y sí hay mucha gente ya en la sala de espera, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí he Sí, visto. es que le voy a comentar, le di promoción en la Facultad de Medicina Ah, ok, y, perfecto. y también con mis residentes de pediatría. Ujú. Acá nosotros tenemos una residente de terapia que es egresada de allá de con ustedes, a Ah, sí, Luz esta Hernández. Luz. Sí, Luz Hernández, sí, sí, sí. sí, ella la tenemos aquí ahorita, aquí con nosotros. Sí. Y sí, le digo que nosotros este es el grupo de la Asociación de Intensivistas Pediatras de aquí de Nuevo León. Ahorita Sí. yo estoy fungiendo como presidente, este, Ah, ok. pero es tanto intensivistas, pediatras y neonatólogos, o sea, Sí, pues un a poco. nivel local sí, no, como para hacer ¿cómo se llama? Más quórum, siempre Ujú. nos jalamos con los pediatras sobre todo, ¿no? Sí, sí, entonces ahí son a los que nosotros vamos ingresando. Sí, Sí. doctor, pues ya son las 8. Voy a empezarle a dar acceso a la gente. En lo que Ujú. termino de darle acceso a la gente, me voy a presentar y luego Sí, ya le cedo a usted el micrófono y lo hago su presentación y ya que termine de presentarlo con lo que usted me mandó, pues ya si quiere abrir su cámara, para empezar la sesión. perfecto, sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy el doctor César David Hernández Rosales. Yo soy intensivista pediatra. Actualmente soy el presidente de la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica del Estado de Nuevo León. Y bienvenidos a nuestra sesión del mes de agosto. Para mí es un gran placer tener como expositor en esta oportunidad al doctor Edgar Guadarrama Granados, quien es médico intensivista pediatra. El doctor es adscrito a la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza y del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es catedrático además de la materia de pediatría del quinto módulo de pregrado de la Facultad de Medicina Humana de la UNAC, profesor de medicina de simulación del UCAM, de la Facultad de Medicina Humana de la UNAC. Es instructor certificado ante la American Heart Association de los cursos de soporte vital básico y soporte avanzado en pediatría. Es instructor certificado ante la American Burn Association del curso de soporte vital avanzado en pacientes quemados. Es además instructor del Grupo Internacional de Simulación Pediátrica en Moscú, Rusia. Expresidente del Colegio de Pediatría del Estado de Chiapas. Vicepresidente del capítulo de Medicina Crítica Pediátrica del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, así como también es secretario general de la Federación de Asociaciones de Colegios Médicos de Chiapas y en el Hospital Gómez Maza funge como coordinador de posgrado de la Jefatura de Enseñanza. Nos da mucho gusto también ver a la gente que se está uniendo y que nos está acompañando en esta ocasión. Y pues bueno, sin más preámbulo, doctor, para nosotros es un placer que usted nos pueda compartir de su experiencia, aprovechando el gran currículum que usted tiene. Le cedo el micrófono y el video. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación por parte de la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica de Nuevo León para tocar este tema que es por demás interesante. Vamos a ir manejando varias situaciones que precisamente con los años y la experiencia pues nos hemos
topado, ¿no? Vamos a ir también comentando ahí algunos aspectos fisiopatológicos y sí comentar que la plática va más enfocada al paciente crítico, al paciente pediátrico que tiene condiciones distintas a un cuadro habitual, por decirlo así. Y pues bueno, vamos a dar inicio con la charla. Le agradezco la presentación, doctor. Y vamos a platicar del niño con dengue en estado crítico. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, primero declaro, no tengo conflicto de intereses ahí. Esta plática fue una invitación entre colegas, entre amigos que hemos trabajado durante algún tiempo. Empezando por definir la enfermedad, el dengue es una enfermedad infecciosa, como tal, pues la produce el virus del dengue, sistémica y dinámica. Esos dos puntos y esos conceptos son muy importantes porque el dengue no tiene una localización corporal como tal, está diseminada por todo el organismo y al ser dinámica quiere decir que no tiene un cuadro clínico que se estaciona, se presenta y se va, sino que va dando pauta a diferentes manifestaciones fisiopatológicas y por ende manifestaciones clínicas que caracterizan a este padecimiento. Es transmitida por un vector bien identificado que es el Aedes aegypti y el Albopictus y cursa con un cuadro clínico amplio derivado de esta misma situación. Bueno, pues resulta que este es el animal más peligroso del mundo, más que los tiburones, las ranas flecha o cualquier otro. Este es el animal que produce más muertes a nivel mundial y es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Realmente durante mucho tiempo que hemos tratado de discernir cuáles son las diferencias entre el Albopictus y el Aegypti son mínimas, ¿no? Quizá el Albopictus es un mosquito de un mayor tamaño, habita en zonas silvestres más que en zonas urbanas, pero sus características físicas son iguales, ¿no? Es muy reconocible y pues, ¿qué les puedo comentar? Aquí en Chiapas, creo que todos o casi todos hemos visto más de un mosquito de este tipo, ¿no? Afortunadamente lejos, pero los hemos visto. Y bueno, este mosquito es transmisor de 4 serotipos diferentes del dengue. Se conoce y circulan en el estado de Chiapas los 4 serotipos, el 1, 2, 3 y 4. En algunos otros lugares de la República la circulación es diferente, es muy variable. Se conoce ya un quinto serotipo, pero de momento está localizado a zonas tropicales de África y no se ha diseminado por el resto del mundo. Cabe mencionar que también esta zoonosis, en especial la del mosquito, ha modificado y ha extendido su presentación en todo el mundo, aunque habitualmente se ubica en medio de los trópicos. El cambio climático, el aumento en la migración de personas ha dado pauta para que la enfermedad se presente en zonas en las que antes no existía. En especial en nuestro país, anteriormente estaba confinado a zonas del sureste, zonas tropicales, zonas de costa, por decirlo así. En los últimos años se ha observado la presencia de esta enfermedad en otras latitudes diferentes. Y el detalle importante que hay con esa situación es de que al ser una enfermedad, por decirlo así, no tan común en otros estados, de inicio el cuadro clínico puede pasar como otros padecimientos a los cuales estamos más acostumbrados a ver y podemos llegar a omitir el diagnóstico del dengue. La transmisión, pues, es ya bien conocida. El virus infecta al mosquito, generalmente por la picadura hacia una persona que se encuentra ya infectada. Ajá. Este mosquito se vuelve infeccioso, pica a una persona sana y así se va dando el círculo de transmisión. Entonces, el vector es el causante de toda esta situación y vamos a tocar puntos muy importantes casi al final de la plática de cómo controlar ese tipo de zoonosis. La reacción que se presenta en esta ilustración que a mí me gusta mucho es una reacción típica de que el virus al invadir es fagocitado por los macrófagos, de ahí migra al sistema linfático, en el sistema linfático da su reproducción generando la primera epidemia y posteriormente tiene una diseminación sistémica. La generación
de los anticuerpos correspondientes, principalmente a la partícula NS1, y la respuesta inflamatoria desencadenada por esta reacción antígeno-anticuerpo deriva en todos los eventos fisiopatológicos. Y más adelante vamos a ver otra ilustración en las cuales por qué algunos pacientes desarrollan precisamente situaciones de gravedad. Es muy, muy interesante todo esto, y sobre todo las manifestaciones clínicas, que para nosotros deben de ser muy importantes, porque si bien se menciona que el dengue tiene una mortalidad que va del 2 hasta el 40%, este amplio margen de diferencia en la mortalidad es debido o atribuido al diagnóstico tardío, o al manejo inadecuado de la enfermedad. Esto es lo que les comentaba, más o menos, de la fisiopatología. La reacción antígeno-anticuerpo es la clave, porque es lo que ocurre, lo que afecta y condiciona la liberación de citocinas proinflamatorias con la consecuente lesión endotelial. También esta reacción antígeno-anticuerpo de manera indirecta, y vamos a ver más adelante que también de manera directa, provoca la destrucción plaquetaria, con una alteraciones en la coagulación, que nos va a dar como un efecto la hemorragia masiva, que puede conducir a estado de choque. Esta lesión endotelial evidentemente también nos ocasiona fuga capilar, con las manifestaciones clínicas principales de ascitis y derrame pleural, aunque no son sitios exclusivos de la presencia de líquido extravasado, que también nos conducen a un estado de choque, y todo ello en conjunto obra a un daño a órganos clave, que puede desencadenar precisamente en las formas más graves. Los mecanismos, a final de cuentas, por los cuales esta infección da una manifestación de mayor severidad, da una manifestación de un niño que tenemos que confinar a la terapia intensiva y darle una vigilancia estrecha, son principalmente cuatro. El primero de ellos es la tormenta de citocinas, que esta tormenta de citocinas se ve favorecida también por un fenómeno, sobre todo en pacientes segundo infectados y en pacientes previamente vacunados, de una adhesión a antígenos no neutralizantes, y con esta adhesión de antígenos no neutralizantes, una, una facilitación de la reacción y de la migración y de la invasión del virus a células sanas. También la permeabilidad vascular, la fuga capilar que se presenta, tiene varias explicaciones que van desde la lesión directamente al endotelio vascular, hasta la liberación de algunas sustancias, en especial de óxido nítrico por parte de las plaquetas, que son atacadas también directamente por el virus, y esto genera también lesión endotelial. La coagulopatía es derivada tanto de la generación de coagulación intravascular diseminada, como en algunos serotipos y en algunos casos secundarios a una falla hepática por el ataque viral, y por ende con alteración en la producción de factores de coagulación, y desde luego la trombocitopenia, que tiene tres causas que vamos a ver más adelante. Entonces, aunado a estos mecanismos de severidad, que son los que en un determinado momento nos van a estar afectando a los pacientes con dengue. Esta es la explicación fisiopatológica, que va desde acá en la inoculación del virus, la transportación hacia zonas de los ganglios linfáticos, con la consecuente liberación sobre todo de partículas NS1, y la activación de la respuesta inflamatoria sistémica, es lo que deriva sobre todo en el cuadro clínico. Este componente, esta ilustración es muy generosa en el sentido de brindarnos ese ejemplo, pero ¿qué es lo que pasa realmente a nivel sistémico? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, Doctor, disculpe. no todos los pacientes necesariamente evolucionan a una forma grave. Doctor Guadarrama. Sí, dígame. Oye, disculpe un minuto. Es que mire, me están comentando que se ven unos recuadros grises en la parte superior de la pantalla. Ajá. No Ah, sé ok. si... Déjeme corregir este detalle. Voy a tratar de. Sí, Ah, gracias. es que ahí se metió, ya vi que fue lo que pasó. Ok. ¿Ya desaparecieron? Se ven unos
pequeños hacia la parte superior. No sé si en esa ubicación le bloquean algo. Es que de cuenta que el título aparece así como que la mitad. Ahí Ok, ya se ve más. a volver a subir la presentación Sí, gracias. para ver si con eso se corrige. Lo voy a poner aquí. ¿Ya se habrá corregido? Eh, se siguen viendo igualos. Digo que tapan de repente parte del título Sí, de, de la diapositiva. ok. ¿No, no corrigió? Miren, tapan hacia la mera parte de arriba, igual podemos seguirla presentando. Ya permite ver el título. Ahora Ah, sí, ok. diapositiva. Ok, Bueno, adelante. sí, entonces, como les comentaba, hay ciertos factores que básicamente obran en cuatro grandes aspectos, ¿no? Factores correspondientes al huésped, desde luego la edad, los extremos de la vida, tanto la edad adulta como la niñez, y entre más pequeños es peor, es un factor de riesgo del huésped. El sexo femenino predomina en la presentación de gravedad, también en este caso mujeres embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, ya sea oncológicos, pacientes con sobreinfecciones como por ejemplo el VIH o pacientes que en tratamiento con esteroides también son de mayor riesgo, pacientes diabéticos. El punto de obesidad es muy importante. En 2018, aquí en el estado de Chiapas tuvimos un brote muy importante de dengue, serotipo dengue 2, y un factor estadísticamente demostrable que se observó en estos niños que entraron a terapia intensiva era la presencia de un índice de masa corporal por arriba de lo habitual. Desde luego que la desnutrición, mencionan también al asma como un componente, sobre todo en la obesidad y en el asma, por ser padecimientos que en sí mismo pues son una inflamación crónica, ¿no? El estado inmunológico también es muy importante. Antes se tenía la creencia de que cuando a una persona le daba dengue, el primer evento era un dengue clásico, febril, y el segundo era necesariamente un dengue hemorrágico. Cabe aclarar también que esa clasificación entre fiebre por dengue y dengue hemorrágico ya no se aplica. Esto es sobre todo porque muchas personas confundían al dengue hemorrágico como la forma grave, pero hay más presentaciones de forma grave. Entonces, para evitar ese sesgo en el reconocimiento de un paciente con dengue grave, se modificó la nomenclatura y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto lo menciono porque la infección previa por el virus del dengue profiere una inmunidad permanente contra el serotipo afectado, pero temporal contra los serotipos alternativos. Entonces, si yo sufrí de una infección, por ejemplo, por dengue 1, si llego a estar infectado por dengue 2 o dengue 3, esta presencia de anticuerpos no neutralizantes y la reacción que favorece da una facilidad de mayor gravedad en la enfermedad. Sinceramente, yo lo más que he llegado a ver, digo, y a lo mejor es por lo corto de su vida, pero solo he llegado a ver una segunda infección. No conozco yo pacientes que sea la tercera o la cuarta vez que les dé dengue, pero habría que checar eso a lo mejor con pacientes adultos. También el tiempo entre la primera y la segunda infección es un factor de riesgo. Entre menos tiempo pase, es más la gravedad, y también la exposición previa a otros flavivirus que pueden ser, aquí mencionaban en algunos artículos, la exposición a la vacuna, y en otros casos también, por ejemplo, al Zika, que ese problema lo tuvimos también hace algunos años aquí en Chiapas, y que se vio que un paciente que previamente había padecido Zika y después padecía dengue, se manifestaba de manera más grave. También hay algunos factores genéticos mencionados. Esto es muy, muy interesante. Dicen que, por ejemplo, pacientes con antecedentes de ascendencia africana innata, son más resistentes a la infección. Eso quiere decir que pues gran parte de la población en el país puede estar muy expuesta a esa gravedad.
El polimorfismo genético, sobre todo con variaciones en los HLA clase 1, receptores de vitamina D, perdón, antígenos plaquetarios y algunas otras características genéticas. Y a final de cuentas también lo que determina la severidad es el serotipo. La magnitud de la viremia, es decir, qué tanta carga viral logra reproducir el paciente, y se reconoce que los serotipos, en este caso el serotipo de MB2, es de los más agresivos. Recientemente también aquí en el estado tuvimos la presentación de un serotipo de MB3, que ese serotipo se asocia mucho a falla hepática. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hablar un poco del diagnóstico, de la clasificación, qué pruebas de laboratorio y de un punto muy interesante que es el diagnóstico por contacto epidemiológico. Este es un pequeño video, espero les agrade. Y esa es la situación que clínicamente vivimos continuamente aquí en el estado. La presentación clínica tiene tantas variantes que ante cualquier cuadro febril, pues estamos temiendo ahí que se presenten situaciones asociadas al dengue. Este cuadro lo hemos visto mucho, habla del periodo patogénico de la enfermedad. Desde la inoculación hasta la presentación de la enfermedad se puede tener un periodo de incubación muy variable que va desde los 3 hasta los 20 días. Entonces, uno de los puntos de apoyo para el diagnóstico es de que el paciente habite o haya visitado una zona endémica de dengue en el transcurso de las últimas 3 semanas. El cuadro empieza con un cuadro febril que, como su nombre lo menciona, se caracteriza por temperatura de alto grado. Estamos hablando de fiebres de hasta 39, 40 grados, tiempo en el cual hay una explosión en cuanto a la producción de virus y posteriormente una disminución de la carga viral asociada a la presencia de anticuerpos. El detalle está que cuando los anticuerpos empiezan a atacar, el fenómeno inflamatorio genera disrupción del endotelio vascular con la consecuente pérdida de líquidos, aumento del hematócrito y disminución de las plaquetas. En esta etapa ya no hay fiebre y esta etapa es la etapa crítica. Se menciona que gran parte de los pacientes pueden pasar a la etapa crítica sin mayor sintomatología, pero hay que fijarnos en qué pacientes desarrollan datos de alarma, que es la manera en la que podemos empezar a vigilar a nuestro paciente para evitar un desenlace fatal. De los pacientes con datos de alarma, se dice que 1 de cada 10 puede llegar a desarrollar una forma grave del dengue. Y posteriormente, al momento de que disminuye toda esta etapa crítica y las plaquetas empiezan a subir su recuento, es cuando se considera que terminó la etapa crítica y empieza la etapa de recuperación. Sin embargo, es importante mencionar que por el hecho de terminar la etapa crítica no significa que el paciente necesariamente ya no esté grave. Más adelante les voy a explicar. Esa es la clasificación actual del dengue. Los criterios, como les mencionaba, era vivir en áreas endémicas o viajar a ellas, fiebre con 2 o más de los signos que se muestran ahí, en lo cual se puede clasificar como un dengue sin datos de alarma. Cuando tiene datos de alarma, que son el dolor abdominal persistente, vómitos, acumulación clínica de líquidos, ese paciente se tiene que mantener en vigilancia hospitalizado porque en ese caso puede evolucionar a una forma grave del dengue, que es lo que vamos a ver más adelante. Este cuadro lo quise conjuntar porque es importante mencionar que desde la etapa febril el paciente puede presentar datos de gravedad. Si un paciente lo tengo en la etapa febril y principalmente dentro de muchos otros datos presenta alteraciones del estado de alerta, lo debo de considerar como un dengue grave, aún en etapa febril, porque muchos dicen, no, es que está en la etapa febril, todavía no entra la etapa crítica, pero recordemos que aún en la etapa crítica el paciente puede tener un dengue sin datos de alarma, ¿ok? Es decir, etapa crítica no es sinónimo de dengue grave. El dengue grave se va a manifestar principalmente por sangrado intenso, estado de choque,
dificultad respiratoria y datos de falla orgánica. La guía, voy a regresar un poquito a la diapositiva, nos lo marca con esos 3 puntos: extravasación de plasma, hemorragia grave y compromiso grave del funcionamiento de órganos. Hay, además del abordaje clínico con todos los datos que se mencionaban en la diapositiva anterior, pues hay algunas pruebas, principalmente la prueba de Rumper-Lid, que consiste en aplicar una presión mantenida durante 5 minutos, en una presión intermedia entre la sistólica y la diastólica, y al retirarla, valorar la presencia de petequias en la zona en la cual se aplicó el torniquete. En niños muy pequeños es más complicado, no tanto porque no se disponga del equipo, sino porque no aguantan los 5 minutos con el brazalete inflado, ¿no? Y esta situación, el diagnóstico de laboratorio es muy importante. Hoy precisamente lo platicaba con unos recientes de urgencias, de que pues en la primoinfección, en los primeros días, el diagnóstico puede ser en base a la detección de partículas virales NS1, lo que le llaman la prueba rápida, o la presencia del virus a través de reacción en cadena de polimerasa. Y es hasta días después, incluso ya entrando a la etapa clínica o de convalecencia, que tenemos elevación de la IgM y al final elevación de la IgG, que sabemos que ese es el anticuerpo de memoria que va a quedar. Pero si mi paciente va llegando con un cuadro de fiebre y lo detecto con NS1 positiva e IgG positiva, tengo que pensar en una infección secundaria o en una segunda infección del virus del dengue. Eso es algo muy importante y sí nos ha tocado ver algunos pacientes que llegan a tener esa presentación. Entonces, al momento de tomar los estudios de laboratorio, las posibilidades para el diagnóstico puede ser un paciente con síntomas y prueba NS1 positiva, en ese caso lo catalogo como una primera infección. Un paciente con síntomas y prueba NS1 e IgG positivas, que debo de pensar en una segunda infección, y por todo lo que venimos mencionando, es un paciente propenso a desarrollar una forma grave del dengue. Y también puedo tener paciente con síntomas y pruebas negativas, pero ¿qué hay acerca de eso? Bueno, en la guía para las Américas, para el manejo del dengue, se menciona un punto muy importante que aplica para lugares, sitios, países sin el recurso económico suficiente para poder aplicarle prueba de detección del virus a todas las personas. Entonces hay algo que se llama diagnóstico epidemiológico, y el diagnóstico epidemiológico es muy claro. Todo paciente en contacto cercano con una persona que dio positiva a la prueba y presenta síntomas de la enfermedad es positiva, aunque no se realice serología, o en el caso que les mencionaba, aunque las pruebas NS1 y de detección de anticuerpos hayan salido negativas. Yo no sé muchas veces si el momento en el cual se tomó la muestra para la detección de estas pruebas haya sido no adecuado y haya dado un falso negativo, pero si el paciente recientemente estuvo en contacto, es decir, que alguien en la misma casa o incluso en la misma cuadra, por decirlo así, dio una prueba positiva, o estamos en un momento de brote epidemiológico, tenemos que considerar la positiva dengue, ¿no? Entonces, ese diagnóstico epidemiológico es más o menos así, y esa es una indicación que en periodos de brote se da en los centros de atención, de que hay que hacer el diagnóstico. Por ejemplo, si estas 20 pacientes me llegaran al consultorio, si llegaran al consultorio, me cierra el consultorio mi esposa. Pero bueno, hagan de cuenta que llegan 20 pacientes con signos y síntomas comunes. Debo de valorar qué pacientes es condiciones para la toma de la muestra, para tratar de realmente hacer un discernimiento si esa persona es positiva. Se le da tratamiento al cuadro, y a las 19 personas restantes que no les tomé la prueba, pero tienen signos y síntomas comunes, las reporto positivas aunque no lo haga la prueba. Así lo dice la guía para las Américas, y eso lo debemos de tener en cuenta, porque si la clínica me está diciendo que es un dengue, debo de tomarlo muy en serio para dar la intervención oportuna y virar esas cifras de mortalidades que se llegan a presentar tan elevadas a cifras muy bajas, ¿no? Dentro de los estudios de laboratorio, pues desde luego que siempre está tomar una biometría hemática, un perfil de coagulación, pruebas en funcionamiento hepática, pruebas de detección de dengue y pruebas que nos ayudan a descartar diagnósticos diferenciales, como algunas otras infecciones virales, por ejemplo, el chikungunya. En el caso del Zika, da una prueba positiva por reacción cruzada, es un flavivirus también,
Entonces, si por ahí tenemos problemas en ese momento de Zika, va a ser un poco más difícil. En ese caso, tendría que aplicar pruebas de reacción en cadena de polimerasa para identificar con precisión al virus. Y los estudios de gabinete obligados, una radiografía de tórax, ultrasonido abdominal y muchos otros ultrasonidos. Ahora todos sabemos que está tomando mucho auge el ultrasonido al pie de la cama del paciente, una ecocardiografía y un electrocardiograma. Más adelante voy a mostrar algunos videos que la verdad es de que yo soy aprendiz en esta cuestión del ultrasonido, pero sí nos ha ayudado y nos ha orientado mucho para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poquito del manejo. En el caso del paciente con dengue sin datos de alarma, en la etapa febril, pues es darle paracetamol, hidratación y el reposo necesario. Cuando se detecta la trombocitopenia en aquellos pacientes que lo lleguen a presentar, el reposo absoluto totalmente y capacitación adecuada para que el paciente reconozca las señales de alarma. Y en la etapa de convalecencia, cuando el recuento plaquetario va a la alza, se reintegra a sus actividades normales, ¿ok? ¿En qué casos voy a internar al paciente? Si los familiares no tienen una comprensión clara de los signos de alarma, que tengan dudas, que no les quede claro, que sean papás muy jóvenes, etcétera, etcétera, interno al paciente. Cuando haya una inaccesibilidad a los servicios de salud, porque muchas veces los pacientes no se ponen mal en el día cuando hay taxis, cuando hay Didis, o vaya, hay lugares a los que ni siquiera llega el Didi, mejor lo dejo guardado en el hospital. Condiciones del paciente que representen riesgo, ya lo vimos en la diapositiva previa, pacientes muy jóvenes, con desnutrición, con alguna comorbilidad asociada, y cuando hay antecedentes de defunciones por dengue. El año pasado, no, perdón, este año tuvimos en un momento dado una ocupación total de la terapia intensiva pediátrica con pacientes de dengue y había un paciente que en su momento se cuestionó su ingreso, era una niña que realmente tenía datos de alarma, no tenía datos de gravedad, pero decidimos ingresar a la terapia intensiva porque una semana previa su hermana 2 años menor, había llegado al hospital en condiciones muy críticas, desafortunadamente falleció, y a la semana la hermana manifestó los datos clínicos de dengue. Entonces, iba con datos de alarma, pero en ese caso tan especial, en ese caso que tan crítico por el fallecimiento de un familiar muy cercano, decidimos que lo mejor era vigilarla en terapia intensiva. Entonces, en los pacientes con dengue con datos de alarma, pues lo prioritario es establecer la vía intravenosa para iniciar el manejo con líquidos. Y si no está en un hospital donde se cuente con una terapia intensiva pediátrica o el conocimiento de un paciente crítico, es trasladarlo. El tratamiento básicamente consiste en la vigilancia hospitalizada en el paciente con dengue con datos de alarma, reposo absoluto, monitorizar los exámenes de laboratorio y la restitución con líquidos conforme a necesidades, que es un punto del que vamos a hablar en unos minutitos más. Ahora, vamos a entrar de lleno a nuestro tema, el paciente en estado crítico. El paciente en estado crítico puede tener tres maneras de presentarse. Uno, con una extravasación de plasma por la lesión endotelial. Los mecanismos fisiopatológicos ya los comentamos al principio, cuál va a ser la causa. Dos, una hemorragia grave. Y tres, compromiso grave de órganos. ¿Pero qué implica todo esto? Bueno, en el caso del cuadro clínico que presenta el paciente, y esto es extraído de la Guía para las Américas, es un paciente que va a llegar con dificultad respiratoria, que va a llegar con datos clínicos de choque, ya sabemos, pulsos débiles, estado mental alterado, pulsos indetectables, taquicardia, distermia, llenado capilar lento, en casos más graves con hipotensión, puede llegar sangrando o no necesariamente, entonces es un paciente que clínicamente de inmediato se cataloga como un dengue grave, ¿ok? En cuanto a la extravasación de plasma, esta extravasación de plasma se menciona porque generalmente provoca dificultad para respirar, ya sea por la presencia de ascitis o por la presencia de derrame pleural. Y también esta extravasación de plasma puede ocasionar un colapso circulatorio. Es un choque distributivo y como tal, pues se maneja conforme las guías de choque distributivo. Este artículo yo creo que te voy a mandar después la presentación, César, para que tengan acceso a esta bibliografía. Es una propuesta que hacen en un estudio en Sudamérica, en Perú y en Brasil,
acerca de un protocolo precisamente de ultrasonografía para la detección, en este caso, de sitios de fuga capilar en pacientes con dengue. Es muy interesante este artículo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues miren, por ejemplo, pacientes con dificultad respiratoria, podemos detectar derrames pleurales o podemos detectar ascitis mediante las técnicas ultrasonográficas que ya todos conocemos, ¿no? Este es un punto de apoyo importante para el diagnóstico actual, evidentemente respaldando la clínica que previamente hicimos, ¿no? En el caso del colapso circulatorio que ya habíamos comentado, es un paciente con datos clínicos de estado de choque, pulsos débiles, taquicárdico, y como siempre en esta descripción de los cuadros clínicos de choque, dejo la hipotensión al final, porque recordemos que en la pediatría la hipotensión es un signo tardío y de mal pronóstico, pero también se menciona la hipotensión. Entonces, con todos estos datos de colapso circulatorio, debo de pensar que mi paciente está cursando con un choque séptico. ¿Choque séptico de qué origen? Derivado del ataque por el virus del dengue, ¿ok? Vemos ahí cómo hay pacientes que se les afecta el inotropismo y pacientes que por la fuga capilar pueden llegar a tener ahí colapso de la vena cava. En los que hemos hecho ultrasonido un poquito, insisto, yo no soy experto, pero al ver esta imagen, pues sí le sacamos las medidas y todo lo demás, pero creo que la imagen es más que evidente de la capacidad de colapso de la vena cava y de que en un momento dado lo que a ese paciente le hacía falta eran líquidos, ¿no? Bueno, entrando para hablar de la trombocitopenia, que es la segunda causa de gravedad del paciente, aquí pues es un mimetismo inmunológico y destrucción directa, es decir, el virus tiene la capacidad de destruir a la plaqueta, pero el virus también es muy afín a antígenos plaquetarios. Entonces, el sistema inmunológico al atacar al virus termina destruyendo también a las plaquetas. También el virus tiene la capacidad de hacer una infiltración a la médula ósea y destruye y afecta a los megacariocitos, afectando a la siguiente línea de producción de plaquetas. Y también hay un consumo de plaquetas por una adherencia exagerada cuando hay células endoteliales dañadas. La plaqueta rasa por el endotelio vascular se adhiere y eso ocasiona que disminuya su número de plaquetas. Es un triple fenómeno que afecta precisamente a toda esta situación, ¿ok? Este es otro video, pero les quiero aclarar que la hemorragia en el paciente con dengue no es unicausal y no es secundario solo la trombocitopenia. También en esta parte de la charla les quiero aclarar que si bien entre menor sea el número de plaquetas, es mayor el riesgo de hemorragia, lo que se ha observado es de que la trombocitopenia muchas veces no tiene relación directa con la gravedad del paciente, aunque hay algunos autores que sí lo consideran que entre menos plaquetas es mayor la gravedad del paciente. También nosotros hemos observado, y yo creo que valdría la pena escribirlo, que hay pacientes que tienen, por ejemplo, un recuento plaquetario de 6,000 plaquetas y están nada más acostaditos sin ninguna descompensación, y que también hemos tenido pacientes con 80,000 plaquetas y que su manifestación es crítica. Entonces, la hemorragia grave a la que se refiere el estado crítico en el paciente con dengue es una pérdida hemática que a criterio clínico compromete la estabilidad hemodinámica. No es una epistaxis, no es una gingivorragia, no es un sangrado menor, sino un sangrado de la magnitud que lleve a una descompensación como tal. Y este sangrado tiene tres componentes muy importantes. Desde luego que la trombocitopenia debe de considerarse, pero también es ocasionado por discrasia sanguínea, consumo de factores de coagulación, afección hepática con la falta de factores vitamino K dependientes, y todo ello es lo que ocasiona de manera conjunta que el paciente puede llegar a tener una hemorragia grave, ¿ok? Y esto es algo muy importante y eso lo vimos. Muchas veces, y eso lo voy a enfatizar cuando veamos el manejo con líquidos, si el paciente disminuye, deteriora su estado de manera súbita y disminuye su hematócrito, hay que pensar que sangró. Muchas veces no es evidente la hemorragia. Y según la guía, lo que tenemos que hacer es transfundir al paciente. A veces cuestionan, dicen, no, pero es que yo no vi que sangrara, ¿por qué le voy a transfundir glóbulos rojos? Porque así lo marca la guía. Las hemorragias en el paciente con dengue son multicausales y cuando el sangrado es significativo, es decir, que repercute hemodinámicamente, puede ser de origen digestivo o en el caso de las mujeres en edad fértil,
puede ser una sangrado transvaginal abundante. Nos hemos topado nosotros con muchos casos de chicas, de adolescentes con dengue, que desafortunadamente coincide con su periodo menstrual y se vuelve una metrorragia de tal magnitud que desde luego compromete hemodinámicamente a la paciente. Esa fotografía que les presento ahí es precisamente de una paciente que tuvimos más adelante vamos a hablar de las infecciones asociadas con dengue y salmonelosis, desafortunadamente. Entonces la salmonela le perforó el intestino, evidentemente tuvo que entrar a quirófano de manera urgente y el cirujano me mandó la foto y dice, mira, toda la sangre que tenía acumulada en el intestino, ¿no? Desde luego que nos habíamos percatado, la paciente estaba en un estado muy crítico y aún en ese momento, hasta este momento de la cirugía, se tuvo la evidencia de la hemorragia. Previamente no había tenido sangrado, sí deterioro, evidentemente también asociado a otras causas, pero eso es para ejemplificar que aunque no vean sangrar al paciente, la sangre puede estar atrapada en cualquier parte del tubo digestivo. Otro de los efectos que provoca complicaciones graves es la sobrecarga de líquidos. Esta sobrecarga de líquidos se presenta principalmente en la etapa de convalecencia, cuando el endotelio vascular empieza a sanar, cuando hay redistribución de líquidos y no tenemos la precaución de frenar nuestra administración de líquidos intravenosos. Otra causa, pues, es también que perdamos de vista el seguimiento del paciente y le estemos administrando líquidos de más. También otra de las causas de complicaciones graves son infecciones bacterianas agregadas y falla en órganos específicos. La sobrecarga de líquidos, como les comentaba, generalmente ocurre en la fase de recuperación. También se asocia el uso de soluciones hipotónicas, el manejo inadecuado de hemoderivados. Más bien es consecuencia de lo que les mencionaba anteriormente. Tienen un paciente con deterioro súbito, se demuestra que el hematócrito disminuyó y en lugar de transfundirlo, optamos por administrar más líquidos, cristaloides. Entonces, eso también puede hacer que la sobrecarga de líquidos afecte al paciente y condiciones médicas preexistentes, sobre todo pacientes con falla cardíaca congestiva, nenes con antecedentes de cardiopatías congénitas o cosas similares, o pacientes con nefropatía que requieran de terapia sustitutiva renal. Son pacientes en los cuales hay que manejar con mayor cuidado el aporte de líquidos. Vean estos datos de sobrecarga de líquidos, un corazoncito que no sé si es la toma o el ángulo que le sacamos, parecía que uno de los ventrículos colapsaba, pero vean cómo en el pericardio hay una acumulación generosa de líquidos. Y este es otro paciente con datos de edema agudo de pulmón, lo que le llaman las famosas líneas B, que marcan la presencia de líquido, ¿no? Con respecto a las infecciones bacterianas, se pueden presentar en un 7% de los casos, pero aumentan drásticamente la mortalidad hasta el 44%. Estas infecciones bacterianas se pueden derivar de una infección primaria, infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Traslocación bacteriana es muy mencionado también en muchos artículos que hablan de dengue e infecciones. Inmunocompromiso por leucopenia y todo esto en un paciente que no evoluciona bien, que la fiebre persiste por más días. Se comenta que la toma de una procalcitonina puede ser un indicador fiable de que el paciente tiene una infección bacteriana agregada y que consecuentemente pues hay que atacar dependiendo cómo sea el sitio, ¿no? Los factores de riesgo para esos procesos infecciosos son definitivamente nuestros pacientes en terapia intensiva, multiinvadidos, inmunocomprometidos, con cánulas, con catéteres, con sondas, etcétera, etcétera. Y también se menciona que pacientes, por ejemplo, en edad avanzada, con falla renal aguda o con sangrado digestivo. Cuando tu paciente con dengue salga del esquema de que dicen, son 3 días con fiebre y se le quitó, pero le volvió a dar fiebre, piensen en una infección agregada. Y eso es muy común. Aquí en Chiapas tuvimos un periodo desafortunado durante la epidemia que tenemos pacientes con COVID y con dengue. Evidentemente la manifestación clínica era más intensa, eran pacientes muy graves y seguimos teniendo hasta la fecha salmonela con dengue. Eso es algo que genera mucho sangrado digestivo y pone en serio riesgo la vida de los pacientes. Y las fallas en órganos específicos, pues se pueden presentar de muchas maneras.
En sistema nervioso o a nivel neurológico, una manifestación clínica que se puede llegar a presentar es la presencia de crisis convulsivas derivadas de la invasión del virus a esto, al sistema. Se puede presentar también casos de encefalitis viral, lo mencionan de un 0,5 a un 6,2%, también presencia de hemorragia intracraneana, que aquí más bien el padecimiento a nivel neurológico ya viene más derivado de una discrasia sanguínea que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Y característicamente o como un factor de apoyo en el diagnóstico, los pacientes con enzimas hepáticas elevadas, hematócrito elevado y recuento plaquetario bajo son los que pueden llegar a presentar más alteraciones neurológicas. El tratamiento, pues, va a ser dar medidas de soporte neurológicas, tratamiento para manejar el edema cerebral, tratamiento para manejar las crisis convulsivas y en el caso de la presencia de hemorragias intracraneanas, dar el manejo evacuador en caso de lesiones hemorrágicas. Aquí es todo un dilema porque si de por sí el paciente tiene predisposición para la hemorragia intensa, entrar a drenar un hematoma epidural, por ejemplo, pues no es nada sencillo para el neurocirujano. En estos casos particulares, sí está indicado la precarga con plaquetas, aunque muchas veces hemos dicho que la transfusión plaquetaria en las etapas más críticas del dengue puede ser como querer apagar la fogata con gasolina, pero la indicación quirúrgica supera a esta situación y se tienen que apoyar con hemoderivados. A nivel ventilatorio, las complicaciones pueden ser muy drásticas también. Presencia de neumonía y SDRA generada por el mismo ataque viral, presencia de desgarrame pleural por la lesión endotelial y la efusión que se tiene ahí, edema agudo de pulmón, que puede ser derivado principalmente del manejo excesivo con líquidos, y hemorragias a nivel pulmonar, que también pues se asocian a la discrasia sanguínea, ¿no? Ven, esa es otra toma de un derrame pleural que detectamos y que bueno, seguramente la radiografía no iba a dejar lugar a dudas, vino la magnitud del derrame en el ultrasonido. Entonces, ¿qué se recomienda en los pacientes con dengue? Desde luego atacar la causa. En el caso de la hemorragia pulmonar, vamos a tocar en unos minutitos más el tema de cómo se sugiere que se manejen las transfusiones. Atacar la causa y si es necesario, pues utilizar las estrategias de ventilación con protección pulmonar, las conocemos, es manejo de un PEP elevado, es manejo de una presión transpulmonar, perdón, eh, de un volumen bajo, de una presión media de la vía aérea que no supere los 25 a 28 milímetros de mercurio, de un driving pressure menor de 15 y la monitorización hasta donde sea necesario. Incluso en casos más severos, pues el uso de otro tipo de terapias conocidas que habitualmente manejamos en daño pulmonar agudo, ¿no? A nivel hemodinámico, bueno, pues cuando hay una falla, sobre todo falla cardíaca derivada de otras afecciones directas al corazón, pues se tiene que dar manejo consecuente a ello, ¿no? También el virus es muy propenso a ocasionar miocarditis en algunos pacientes y la manifestación clínica principalmente es a través de las arritmias. Entonces se tiene que dar el manejo en consecuencia como tal. Quiero pedir una disculpa por lo pequeño de las letras de este algoritmo, pero es un algoritmo que recurrentemente usamos y que la gran mayoría de todos nosotros conocemos. Es el algoritmo de manejo de choque séptico del doctor Carcilo y que, bueno, hay que tomar en cuenta que el virus del dengue, pues es un patógeno exógeno también y que como tal por sí mismo puede provocar choque séptico y en las guías en general de manejo de dengue no se modifica lo mismo. Es utilizar un inotrópico temprano cuando el choque es refractario de líquidos, es valorar el uso de esteroides cuando el choque es refractario de la primera amina y dependiendo las condiciones de la saturación venosa de oxígeno y el estado clínico del paciente, valorar el apoyo con otro inotrópico o con vasopresores, ¿no? Y recordando que después de 60 minutos de manejo sin no respuesta, la propuesta del algoritmo, pues es manejar el ECMO para, en este caso, para falla cardíaca. En el caso de la miocarditis y las arritmias, bueno, pues hay que manejar los protocolos de arritmias dependiendo cómo se presenten las mismas. Y en el caso, vean este corazón, ay, perdón, lo débil que estaba, el apoyo inotrópico adecuado
para dar una mayor estabilidad al paciente. Se puede recurrir al levosimendan, a la milrinona, a la dobutamina incluso, evidentemente tratando de solventar la etapa crítica del paciente y atacando otras causas posibles que pudiera tener el paciente de esta falla cardíaca. Y a nivel renal, fíjense que a nivel renal una de las cosas que preocupa es que incrementa directamente la mortalidad en el paciente con dengue grave. A nivel renal, de las primeras manifestaciones son anormalidades electrolíticas derivadas del ataque al glomérulo y la pérdida o la retención de alguno de los iones que circulan en la sangre. Se puede presentar falla renal aguda y en casos más extremos el síndrome urémico hemolítico. Aquí lo importante es tener la presunción de diagnóstico temprana e incluso si se tiene biomarcadores como la cistatina C de manera oportuna, presentarle al paciente la oportunidad de tener una terapia sustitutiva renal temprana. Además de que, bueno, se ha comentado, y no es algo nuevo, el uso, por ejemplo, de la terapia sustitutiva renal lenta nos ayuda, dependiendo de los filtros y en algunos casos, a disminuir también la respuesta inflamatoria sistémica y por ende a atenuar un poquito el ataque del virus. Es decir, que la opción de manejarlos al paciente con terapia sustitutiva renal lenta es una excelente opción cuando se presenta el panorama de una falla renal. Y lo que les comentaba, perdón, voy a refrescar un poquito la garganta. El paciente con dengue grave puede estar ya en la etapa de convalecencia, es decir, empezando a elevar plaquetas, pero puede mantener la gravedad debido a las comorbilidades asociadas que se le presentaron durante esa etapa crítica. Aquí vuelvo a insistir, etapa crítica no es sinónimo de dengue grave. Entonces, tenemos que seguir alertas y entender que aun cuando las plaquetas vayan en ascenso, hay comorbilidades o afecciones que tuvo el paciente o tiene el paciente con dengue que nos obliga a mantenerlo en vigilancia crítica y en terapia intensiva. En cuanto al manejo de líquidos, este es el algoritmo que viene en las guías y la guía para las Américas. Cuando lo leí, lo revisé, se me hizo un poquito complejo. A lo mejor yo no soy muy de algoritmos, entonces se me ocurrió representarlo de otra manera. Y este es el modo en el que a muchos de mis residentes les digo que tienen que manejar al paciente con dengue y en primer lugar choque compensado, ¿no? Iniciamos con el escalón superior, darle una administración de líquidos de 5 a 10 mililitros, 5 a 10, o sea, dependiendo cómo sea el paciente, puede empezar en 6, 7, 8, 9, 10, pero esta carga alta de líquidos es solo por una hora. En una hora yo tengo que ver respuesta del paciente y entonces bajo un escaloncito el manejo. Le bajo los líquidos de 5 a 7 por 1 a 2 horas. Si en esta primera hora el paciente sigue con malas condiciones, es decir, ya le pasé líquidos a 10 mililitros por kilo en una hora y sigue mal el paciente, no mejoró ni tantito, entonces tengo que valorar el hematócrito. Una vez un residente me dijo, ¿y a poco le voy a estar tomando hematócrito hasta cada 2 horas? Le digo, sí, si es necesario, sí. Si el hematócrito sigue alto, entonces quiere decir que el paciente requiere más líquido y es probable que aquí el manejo sea mantenerlo con líquidos, pero además considerar las cargas de líquido. Pero si el hematócrito bajó, si el hematócrito, el paciente llegó, por ejemplo, con un hematócrito de 43 y al tomar la prueba tengo 39, 38, es un descenso importante en el hematócrito, en la hemoglobina, entonces tengo que transfundirlo. Pero si mi paciente va bien, puedo ir bajando escalones, tengo que darle vigilancia continua. Esos manejos no son para dejarlo a 5 por kilo durante toda la guardia, es ir cuidándolo en lapsos de tiempo bien determinados. Y cuando lo logré llevar a los escaloncitos más bajos, pasar el líquidos a 2 o 3 mililitros por kilo por hora, lo vigilo hasta que entra a la etapa de convalecencia, es decir, hasta que empiezan a subir las plaquetas o en su defecto, si el paciente presenta datos de sobrecarga hídrica, valorar de manera individualizada a cada paciente para ver si es necesario continuar con líquidos. En cualquier momento del avance, si hay un deterioro del paciente, vuelvo aquí al punto hematócrito y si es necesario me regreso en los escaloncitos y si el paciente tiene un hematócrito bajo, transfundirlo. La diferencia, este es el otro algoritmo, cuando el paciente llega con un choque hipotensivo, es que inicio con un manejo con cargas de 10 a 20 mililitros por kilo. ¿Por qué de 10 a 20? Porque si de inicio
no puedo monitorizar las constantes vitales del paciente y o no tengo a la mano una terapia intensiva pediátrica, manejo primero una carga 10, valoro que, no, que clínicamente no haya datos de sobrecarga, hepatomegalia, estertores crepitantes, y si me, si me aguantó la primera carga 10 por kilo y tuvo una buena respuesta, por ejemplo, disminución de la frecuencia cardíaca en un 10%, le completo la carga, perdón, a 20 por kilo y continúo con todo mi manejo. Eso es en cuanto al manejo de líquidos. En cuanto al manejo con hemoderivados, la guía es muy clara. Si hay disminución súbita del hematócrito, como ya mencionamos, lo que le toca es concentrar eritrocitario. Si tengo un paciente con datos de hemorragia y mi fibrinógeno es menor a 100 miligramos por decilitro, entonces lo que le toca son crioprecipitados, dosis 4 unidades de crioprecipitados por metro cuadrado de superficie corporal. Si el fibrinógeno ya lo corregí y los tiempos de coagulación están prolongados, la administración de plasma fresco. Y si ya corregí mi fibrinógeno, si ya corregí mis tiempos de coagulación y el paciente persiste con un sangrado que a criterio clínico pone en riesgo su estabilidad hemodinámica o tuvo o va a tener una cirugía reciente, es administración de plaquetas. Esa es la recomendación que se da para el manejo con hemoderivados. Entonces, la complejidad de nuestros pacientes con dengue va a depender, en primer lugar, haciendo un resumen, de factores predisponentes, de factores que son propios del huésped, propios del medio ambiente, propios de los recursos que tenemos, pero la clave para un desenlace favorable para el paciente es de que tengamos la sospecha clínica y no titubeemos al momento de iniciar las terapias que le corresponden al paciente. En la fase de recuperación, el paciente mejora su estado general, se estabiliza su hematócrito, aumentan las plaquetas y si todo lo demás está con la tendencia a la estabilización, pues ya vamos de ganancia, ¿no? Y lo más importante es hacer la prevención. Las campañas de fumigación se tienen que iniciar previo a la época de lluvia. Definitivamente, pues, bueno, a últimas fechas ya no, pero al inicio, nosotros llegamos a invadir la casa del mosquito. En alguna ocasión en la Facultad de Medicina proponía uno de mis alumnos, oye doctor, ¿y por qué no exterminamos a todos los mosquitos, no? Y se acabó el problema con el dengue. Pues evidentemente no se puede hacer eso porque generaríamos un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, lo que sí se tiene que hacer para la prevención es la fumigación previo a la época de lluvias para disminuir la población de mosquitos adultos que a la hora de la época de lluvias no se reproduzcan tanto y sea menor el impacto de la zoonosis para producir enfermedad por el dengue. Desde luego, genera todas las estrategias de higiene en el hogar, la descacharrización, el no acumular recipientes con agua, etcétera, etcétera, para evitar la proliferación del mosquito, y sobre todo en etapas convalecientes, pues evitar que el mosquito que ya le picó a una persona en la casa le vaya a picar a algunas otras personas más. Pues agradezco mucho la atención a la plática. Les mandamos un saludo. Algo muy importante que también nos ha ayudado mucho aquí en el dengue es el trabajo en equipo. A través de esta última diapositiva, quiero también enviar un saludo a mis colegas y reconocimiento a la doctora Sandra Beltrán, infectóloga pediatra, a mi colega, la doctora Joana Guerra, intensivista pediatra también, y a mi colega y jefa, la doctora Viridiana Gutiérrez, jefa de áreas críticas del Hospital de Especialidades Pediátricas, que ya durante muchos años hemos hecho foros, hemos hecho tratamiento, nos tocó trabajar codo a codo en el brote que tuvimos en 2018, y pues conocemos bien de esta situación del dengue. Quedo a sus órdenes, quiero enviar muchos saludos a todas las personas que se conectaron por invitación personal, a los alumnos y residentes de aquí de Chiapas. Un saludo muy especial a mi esposa que también está escuchando la plática y quedo a sus órdenes para preguntas, comentarios y demás situaciones. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Quisiera eh, preguntarle al auditorio si existe alguna pregunta o algún comentario que quisieran. Siéntanse libres de abrir su micrófono y aprovechar aquí la presencia del doctor Guadarrama para externarle su duda. Yo, doctor, algo que quisiera, de lo que me se hizo muy interesante, de lo que está ahorita está platicando en su sesión,
es esa asociación que existe entre unas infecciones bacterianas como Salmonella con dengue. La verdad es de que con esa imagen que presentó usted de esa resección del colon, pues a veces uno nada más se queda con la imagen de la infección viral, pero ya esa combinación, pues sí se nota la gran morbilidad que genera en sus pacientes, ¿verdad? La verdad es de que esto es algo que no había yo considerado. ¿Y qué tan frecuente lo ven ustedes? O sea, en ese sentido, salmonela, ¿qué otras bacterias ven así en conjunto con dengue que les complique tanto, principalmente para las manifestaciones hemorrágicas? Sí, al arribo, es decir, cuando el paciente va llegando a urgencias, es más la salmonela. De hecho, sobre todo en adultos jóvenes, que es un área que pues ya no nos compete, pero que continuamente estamos ahí en contacto también, les provoca cuadros muy drásticos. En niños, de los pacientes que ingresan a terapia intensiva cuando vienen con una primo infección por dengue y sospechamos que algo más traen por la mala evolución, generalmente es salmonela lo que nos sale en los cultivos y lo que llegamos a localizar. Ya las otras complicaciones derivan más que nada por el estado de inmunosupresión y la múltiple invasión que tienen los pacientes en estado crítico, pues de gérmenes nosocomiales, ¿no? A veces es Estenotorpomona maltófila, a veces es la misma pseudomona, etcétera, etcétera, Candida albicans, y pues bueno, se tienen que aplicar los protocolos correspondientes para atacar este tipo de infecciones. Pero sí, la verdad es que es algo que nos da mucho dolor de cabeza la asociación de estas bacterias, porque además modifica totalmente la presentación clínica. Hay veces que decimos, bueno, ya están subiendo las plaquetas, ¿por qué sigue con fiebre el paciente? Se supone que ya no debería de haber, y es generalmente asociado a estas infecciones secundarias. Ok, doctor, muchas gracias. Y Maestro, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? adelante. Adelante, Nini, sí. Doc, buenas noches. Antes que nada, felicitarlo. Gracias por esta ponencia. Gracias. Y segundo que nada, quería hacerle una pregunta que creo que va a sonar repetitiva porque ya se la había hecho una vez, pero realmente quiero ser sincera con usted. Perdí mis apuntes de esa ponencia. Ok. Pero sí era algo bien importante que en cuanto mencionó en su diapositiva, en el descenso del hematocrito, para poder transfundir hemoderivados, ¿cuánto era el porcentaje que debía observar de descenso de la, por ejemplo, la biometría hemática con la que recibía ese paciente y la posterior para yo considerar que es un paciente candidato a que yo le transfunda? El descenso como tal en el hematócrito, con más de 3% de descenso del hematócrito, pero evidentemente tienes manifestación clínica. A veces el paciente puede estar muy estable y por rutina tomas una biometría, ay caray, ya disminuyó en 5, en 6 puntos el hematócrito, ¿no? Cuando no hay mucha correlación con la clínica, no es necesario transfundir, pero un descenso de 3 puntos o más con la evidente manifestación clínica de descompensación hemodinámica es indicativo para que lo transfundas. Correcto. Gracias, Doc. Buenas Sí. noches. Hay una pregunta del auditorio, Sí, dice, ¿está recomendado el uso de albúmina? El uso de albúmina eh, realmente depende del estado nutricional del paciente. En múltiples revisiones, sobre todo en estados de choque de cualquier tipo, en este caso es un choque distributivo, se ha insistido en la mejor respuesta a los cristaloides sobre los coloides. Esa es una. Otra, hay que recordar que en el dengue está lesionado el endotelio vascular y esa lesión endotelial puede generar también fuga de macromoléculas, como en este caso la albúmina, y como tal no sería tan favorable. Nosotros la llegamos a utilizar acá, digo, aquí en Chiapas desafortunadamente son altos los índices de desnutrición, pero en algunos casos, cuando se tiene esa disyuntiva o esa necesidad no sé, mejorar niveles de albúmina de 1.5, 1.8, 2 miligramos por decilitro, sí se puede utilizar, pero como tal, para revertir el efecto de la fuga capilar, no hay al momento evidencia de que mejore las condiciones del paciente. doctor, tenemos una pregunta en el chat. Sí. Dice, doctor, en su experiencia, en inicio de antibiótico en casos graves donde se ve séptico y procalcitonina elevada,
¿Qué antibiótico o esquema recomienda? Aquí depende mucho de los canales endémicos, ¿no? Y de la disponibilidad. Tenemos que hablar ahora también de ese detalle de la disponibilidad. Este, el paciente se puede ver séptico, y esto voy a insistir en ello, per se por el dengue. Acuérdense que el dengue es una infección también. Entonces, el punto de la procalcitonina, lo revisé en dos o tres artículos, es un buen indicador de infección bacteriana agregada cuando los niveles están altos. Como tal, la recomendación es tratar de ubicar el foco infeccioso, si es pulmonar, si es una translocación bacteriana, si es una infección de tracto urinario, que en terapias intensivas sigue siendo nuestro azote, y en función a ello decidir el antibiótico. Si no se tiene una evidencia clara del foco, o digamos, quiero empezar una terapia empírica, ya tomé mis cultivos, pues a veces con cefalosporinas de tercera generación, y se puede tener una cobertura bastante satisfactoria. No es una receta de cocina, les digo, va a depender muchas veces de la disponibilidad y de los canales endémicos que se presenten en cada zona. Aquí generalmente en casos graves tratamos de cubrir con una ceftriaxona, una cefotaxima, dependiendo de lo que haya en el hospital. A veces se cubre con clindamicina de manera simultánea, pero va a depender mucho de la evolución clínica del paciente. Generalmente estos pacientes terminan recibiendo a veces carbapenémicos asociados a vancomicina en casos ya más graves, pero depende mucho y no hay que perder de vista la cuestión de tratar de aislar al germen, porque sobre todo, era mi alarma, perdón, sobre todo en infecciones fúngicas, pues aquí tenemos ya que visualizar el uso de fluconazol o de anfotericina, ¿no? Pero les digo, va a depender mucho de los hallazgos clínicos que se tengan. Doctor, una pregunta. ¿Y ustedes, por ejemplo, en estos pacientes que les ingresan a las unidades de terapia intensiva en estas condiciones, algo que promedien de estancia del paciente que se recupera y que sale de alta de la unidad, cuántos días habitualmente de tratamiento se llevan estos pacientes con ustedes? De la unidad de terapia intensiva, Sí, de terapia PIS. aproximadamente 2 semanas. Ujú. Estamos haciendo ahorita la recopilación de datos estadísticos este último brote que tuvimos del DEMB 3, pero son aproximadamente 2 semanas cuando nos va bien. En el brote anterior que tuvimos en 2018, que fue DEMB 2, eh, sí, desde luego tuvimos algunos desenlaces catastróficos, y cuando el paciente permanece más tiempo, se asocia en primer lugar a falla renal, y eso nos prolonga la estancia mucho tiempo, mucho tiempo. Pero en general, cuando las cosas van bien, promedio de 2 semanas aproximadamente de estancia. Fíjate, también qué bueno que tocamos este tema. Cabe mencionar que en el último brote que tuvimos, que fue entre el año anterior y todavía a principios de este año, el serotipo que más se manifestó fue DEMB 3. Y lo menciono porque DEMB 3 nos llegó a presentar pacientes que les hacías mediciones de enzimas hepáticas con TGO y TGP que llegaban hasta los 5,000, 7,000, 8,000 unidades por decilitro, o sea, una situación brutal, sin elevación de bilirrubina, sin elevación de fosfatasa alcalina, era únicamente elevación de TGO y TGP, y el cuadro clínico sí salía mucho de lo que es el panorama clínico que presentamos al principio, ¿no? Había nenes que a veces la trombocitopenia les duraba 4 o 5 días, y pues eso te obliga ya a cambiar tus criterios de ingreso de terapia intensiva. Ok. No, pues muchísimas gracias, doctor. Hay algunas otras preguntas aquí en el auditorio, pero por cuestión de tiempo se las hago llegar, doctor, para Claro que después sí. que si puede comunicarse usted con los que nos preguntan. Y Sí. pues bien, mande, doctor. Aquí hay una pregunta que sí me resulta Ujú. interesante y sí me gustaría contestarla, Doc. Sí, Dice que un paciente premedicado que acude a consulta, que la verdad es que es la mayor parte de nuestros pacientes, ¿qué medicamentos son de mayor riesgo para falla hepática? Por ejemplo, un adolescente automedicado por su mamá con metamizol y verbena, que es una infusión purpúrea en ese estado. Bueno, también aquí necesitamos recopilar datos para poder hablar con niveles de evidencia suficientes, con una representación estadística significativa en el análisis, pero algo que hemos observado es que, por ejemplo, metamizol
per se ya sabemos que afecta también a la agregación plaquetaria. Desde luego que acetil salicílico está totalmente proscrito en estos casos, y por ahí en algún momento dado se tuvo la visualización de que el ibuprofeno podía afectar la evolución de los pacientes, pero insisto, no son datos concluyentes. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que funcionan también como antiagregantes plaquetarios definitivamente deben estar proscritos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por darnos la oportunidad de escucharlo y escuchar de su experiencia y de estos tips que en general creo que, como usted lo había comentado, ha venido la epidemiología o las zonas endémicas han venido modificándose. Yo cuando tuve la oportunidad de hacer pediatría, yo le hice en Torreón. La verdad es de Ujú. que cuando empezaron a ver casos allá era algo completamente nuevo y como dice usted, había diagnósticos que se fueron pasando. Ahorita ya los reconocen más habitualmente, pero le estoy platicando hace 20 años que empezaron a ver sus primeros casos, la verdad es de que muchos se pasaban por alto. Entonces, Sí, indiscutiblemente que esto también del cambio climático hasta en esto está teniendo impacto, ¿verdad? así es, así es. Sí, pues la verdad es que también agradezco mucho la invitación, doctor. Ya sabe que estamos a la orden, espero haber cubierto las expectativas con respecto a la charla. Y sí, definitivamente para muchas veces nos volvemos comentadores del tema, de tanto que lo vivimos día a día en los hospitales, ¿no? Entonces, pues, si no hay más, quedo a sus órdenes, doctor. Un saludo a todo el auditorio. Este, Creo que hay una buena afluencia de participantes, y pues para cualquier cosa ya sabe que estamos en contacto, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de conectarnos, de conectarse y acompañarnos. Saludos desde la ciudad de Monterrey y buenas noches para todos.